Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí, sobre todo considerado las condiciones climáticas. Empezamos ahora con el tercer panel, que es sobre el rol de los medios para la construcción de la democracia. Como vemos en los últimos informes de Freedom House y también de otros think tanks como Reporteros Sin Fronteras, ambos, la democracia y los medios de comunicación están enfrentando retos en todo el continente. Lo vemos en los países más autoritarios como por ejemplo Cuba, pero también la situación está progresivamente empeorando en países como Venezuela y también en situación más de regímenes híbridos como por ejemplo Bolivia. Pero vemos que esto fue un año interesante también para democracias como por ejemplo Estados Unidos, donde tuvimos por primera vez un presidente haciendo el fake news prize. Entonces vemos que las condiciones de la libertad de prensa y libertad de información están enfrentando retos a niveles distintos. Y vamos a discutir este tema con cuatro panelistas excelentes que tienen muchísima experiencia en este tema. Boris Muñoz, periodista de investigación, cronista y columnista venezolano, que fue Niñan Fellow en Harvard y actualmente trabaja como editor de opinión en el New York Times. Jorge Carrasco, vicepresidente de la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia y vicepresidente regional para la Bolivia de la Sociedad Interamericana de Prensa y gerente general del matutino El Diario. Rolando Rodríguez Lobaina, director del Centro de Estudios Alternativos del Movimiento Cubano de la Juventud por la Democracia y de la Alianza Democrática Oriental. Y nuestro último panelista, Héctor Chamiz, sociólogo y profesor argentino en el Centro de Estudios Latinoamericanos y en el programa Democracy and Governance de la Universidad de Georgetown. Además, Chamiz es columnista de Diario del País de España. Y entonces, este panel empieza con 3 preguntas que todos los panelistas van a responder de manera bastante rápida y dedicamos la última media hora del panel a preguntas y respuestas. Entonces, así abrimos la discusión. Héctor, en los tiempos difíciles que la democracia está atravesando en el continente, ¿qué rol están jugando los medios de comunicación en la defensa de la libertad, de la expresión y información independiente? Bueno, gracias. ¿Se escucha? En principio, ¿qué rol tiene? Hay varias maneras de entrarle a ese tema, ¿no? Pero déjame entrarle desde 2 puntos de vista. El primero, si se quiere, desde el punto de vista de la tradición constitucional. ¿Qué rol tienen los medios en la democracia? Y bueno, en la tradición constitucional americana es el cuarto poder, ¿no? Es la cuarta rama del Estado. Nosotros en América Latina no somos muy propensos a verlo de esa manera, pero es una manera saludable de entender el rol de la prensa. Sin prensa libre no hay democracia, punto. Y así fue concebida la arquitectura constitucional de este país. Y en un sentido, ya que importamos tantas cosas desde América Latina a Estados Unidos, el sistema presidencial para empezar y en algunos países el federalismo, yo creo que ese es un componente constitucional que deberíamos tener. Esta idea de 4 ramas del Estado: ejecutivo, legislativo, judicial y la prensa. Aterrizando eso, yo diría, bueno, eso es imprescindible porque sin una prensa independiente la sociedad no critica, pongámoslo de ese modo. Hay como 2 instancias
dos pilares fundamentales sin los cuales no hay democracia. Uno es la prensa, más allá de los partidos, el sistema electoral, el funcionamiento del Parlamento y todas esas instituciones específicamente políticas. Hay dos instituciones extrapolíticas sin las cuales no hay instituciones democráticas. Una es la prensa, la otra, y lo veo de manera simétrica, es la independencia de los jueces. Sin una prensa libre y jueces independientes, la sociedad no critica y el poder no se investiga. Y eso es vital para la sustentabilidad de la democracia. Y además la salud de la democracia, ¿no? ¿Qué tipo de democracia es aquella donde funcionan formalmente ciertas instituciones, pero el poder no es investigado? Y por otro lado, tenía un tercer punto, el ataque de la política en las Américas a los medios, y no solamente a los medios que en algunos contextos son los medios como empresas, sino también a los periodistas individuales, ciertamente que no tiene precedentes. Y no tiene precedentes en este país, por empezar, donde el presidente insulta a los medios, ha insultado a periodistas específicamente, y desde el poder todo insulto conlleva inevitablemente una amenaza. Desde el poder insultar a alguien es una amenaza, por la situación estructural de quien la formula desde el poder. Y eso no tiene precedentes. Y en algunos sentidos, bueno, hay una especie de resistencia, explícita o implícita, a esos embates del poder político por sobre los medios y los periodistas. En América Latina ha sucedido algo así, de la mano de dos fenómenos que han tenido lugar en los últimos 10 años en América Latina y que lo seguimos discutiendo hoy, que es los intentos de perpetuación. Bolivia ayer la Comisión de Venecia emitió un comunicado, su documento acerca de lo que Evo llama el derecho humano a la reelección indefinida, y que la Comisión de Venecia se expidió al respecto, diciendo no es un derecho humano, es perpetuación del poder, no es democracia, hay que leerlo. Y por el otro lado, combinado eso con la corrupción, con la corrupción que tampoco tiene precedentes en América Latina y que se ha transformado no solamente en ¿cuánto hay para mí?, como era históricamente la corrupción, el 10%, yo voy al 10%, que era una dimensión benigna de la corrupción, a transformarse en una estructura de poder. Cuando uno empieza a mirar y a reconstruir la historia de Odebrecht, lo que uno ve es la política exterior brasileña constituida en un sistema de poder en los diferentes países de América Latina, que además financió la perpetuación o los intentos de perpetuación. Y para terminar, está el caso cubano, pero se lo voy a dejar a ellos. Esto es fundamental porque aquí tenemos que entender una diferencia que no hemos explorado ni desarrollado a full en la región, en América Latina, que es que hay una fundamental diferencia entre medios periodísticos y órganos de difusión. Y los cubanos saben de qué hablo. Y en América Latina hay una tendencia a que en realidad todo medio periodístico es un órgano de difusión. Entonces, como es el triunfo en muchos sentidos en América Latina hemos sido precursores de la posverdad y de fake news, a través de un relato, de una narrativa basada en la hipersubjetividad. Es aquello que, los hechos no existen como tales, sino como los sujetos los interpretan. Como tal, la realidad deja de existir. Tiene menos sustrato material el análisis de la realidad. Entonces todo es subjetividad. Si todo es subjetividad, estamos en el terreno de la posverdad, en el terreno de fake news. Y en América Latina lo hemos hecho. Entonces, como todo órgano, como todo medio periodístico, en tanto es propiedad de un grupo empresario y funciona en una economía capitalista, en esa narrativa, es un órgano de difusión, que haya órganos de difusión. Y entonces nos hemos quedado en ese terreno y no hemos sabido diferenciar fehacientemente la fundamental diferencia desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista de la independencia de los poderes, desde el punto de vista de la libertad, entre el ejercicio del periodismo, un medio periodístico, cualquiera sea su posición, y un órgano de difusión, Granma, ¿verdad? Entonces,
nos hemos quedado un poco ahí y seguimos remando contra la corriente política en donde la democracia viene sufriendo en buena forma. Muchas gracias. Jorge, ¿qué pasa en Bolivia? Bueno, Bolivia está atravesando por un momento crítico, un momento duro, en el que los medios están sufriendo grandes embates de parte del poder político. Los medios, el papel que están cumpliendo actualmente es no solamente de los últimos, de vigilar la democracia, vigilantes de la democracia, sino una de las últimas barreras en la defensa de esta democracia, y yo creo que se ve por los ataques tan duros que estamos sufriendo últimamente. Ataques que van apuntando hacia las finanzas de los medios, con leyes hechas específicamente para el rubro de los medios, ataques por el Servicio de Impuestos Nacionales, leyes que buscan duplicar, ya hay un seguro, por ejemplo, en Bolivia, en el que todas las empresas pagan, pero se quiere crear un seguro para periodistas que va a terminar siendo universal solamente del bolsillo de los medios. Una estrategia que se ha ido convirtiendo en un ataque frontal a las finanzas de los medios para ir cerrándolos, creando montos de pago que son básicamente impagables y que, de continuar como está la situación en este momento, podría llevar a más del 50% de medios que cierren o quiebren a este paso. Todo esto, como en otros países de la región, debido al rol que sigue cumpliendo la prensa, que es la de cuestionar, vigilar, y que incomoda tanto a los gobiernos de turno. En el caso de Bolivia, un gobierno que quiere perpetuarse en el poder y que se vuelve incómodo en ese sentido. En este momento en el que se ve nuevamente en peligro la democracia, en el que la justicia está totalmente cooptada por el poder, la prensa es uno de los últimos bastiones de defensa, y como tal se vuelve también en uno de los objetivos que tiene que cumplirse también para continuar en todo este proceso de toma absoluta del poder. Es un papel muy importante, es un papel muy delicado, es un papel muy difícil el que estamos pasando en Bolivia, pero es una situación también que nos está haciendo cuestionar el funcionamiento que tenemos, el funcionamiento que deberíamos tener, y cómo, y que la importancia que ha empezado a tener el dar a conocer lo que sucede, no solamente dentro del país, sino también hacia afuera. Es un rol que estamos empezando a ver, de la importancia no solamente de sacar lo que pasa en Bolivia fuera de nuestras fronteras, sino el mostrar también dentro de nuestro país lo que pasa en otros países y los efectos que han tenido eso y que podrían llegar al país. O sea, el que la gente se vaya dando cuenta de qué es lo que realmente pasa también afuera. El mostrar que esto no es algo aislado, es algo que poco a poco ha ido ganando más importancia en Bolivia y ha ido generando también un interés en la gente que está demandando, aparte de todos los cambios tecnológicos y todos los cambios que hay en la demanda de noticias que quiere la gente, está abriendo también otras cosas que muestran también su cada vez más importante papel. Algo que nunca va a perder su importancia, y yo creo que son momentos en los que esto también se ve la importancia que tiene la labor periodística, es en el periodismo de investigación, por ejemplo. Pueden haber las redes sociales, pueden haber eso, pero no se ha logrado todavía suplantar el papel preponderante que tiene la prensa en el periodismo de investigación, que es una de las grandes herramientas que tenemos actualmente, y que sigue colmando la necesidad que tiene mucha gente de saber qué es lo que realmente está pasando.
Entonces, esto es como un pantallazo de mostrar, ese es el rol que tenemos ahora, los roles que estamos descubriendo, que son de beneficio para todos, en una situación cada vez más dura por la que se está pasando en diferentes países, sobre todo en este caso en Bolivia. Muchas gracias. Entonces, Boris, sí, con Venezuela y la situación que está empeorando cada día más, ¿qué papel están jugando los medios de comunicación para defender un poco el espacio de la información libre en el país? Sí, y bueno, yo soy muy pesimista, la verdad es que ¿se me escucha? Sí. Bueno, quizás debo borrar la palabra con la que inicié esto, y quiero dar las gracias a César Ricaurte y a Fundamedios por esta invitación, y también al Diálogo Interamericano por acoger este evento que creo que, bueno, es muy importante dadas todas las amenazas que sufre la prensa y la democracia en América Latina y que están hoy, digamos, tan de relieve como quizás hace 30 o 40 años cuando la región estaba dominada por dictaduras, ¿no? Ahora no son dictaduras como lo eran tradicionalmente, porque los nuevos autoritarios, los posmodernos, han descubierto que no es necesario matar a 10.000 personas para controlar una sociedad, ¿no? Entonces se han hecho mucho más sofisticados esos mecanismos de control, como lo vimos en Ecuador, como lo vemos en Bolivia, en Nicaragua, que es un país, como dijo Eva, pasa debajo del radar, pero ha sido un laboratorio donde se han experimentado gran parte de las técnicas de control que están hoy en vigencia en América Latina, ¿no? Y en Venezuela, bueno, ya ustedes, es un caso muy manido, muy trajinado, pero que digamos es un paradigma, ¿no? de lo que puede pasar en otras partes, no de manera idéntica, pero sí en términos de cómo se va erosionando un sistema de libertad de medios, cómo se va erosionando la propia calidad democrática de la sociedad, ¿no? Y eso es un proceso que no sucede de la noche a la mañana, que consiste de mecanismos y técnicas legislativas incluso que van operando sobre la posibilidad de investigar la realidad, sobre la posibilidad de distribuir la información, y que tiene como blanco tanto a los medios independientes o privados como a los periodistas mismos, con el afán de neutralizarlo, ¿no? Como hemos visto en Venezuela, esto es una trayectoria, ¿no? Muy progresiva, que en el caso del chavismo está presente desde su primer año, ¿no? Chávez en el año 98, 99, en una conversación privada que tuvo con una periodista llamada Ángela Sago, ella le dijo, mire, presidente, no es el momento de enfrentar a los medios de esa manera, porque ya una vez que conquistó el poder, se fue distanciando y quería diferenciarse de los dueños de los medios, quienes lo habían apoyado de manera muy abierta para llegar allí, ¿no? Y él dijo que él quería pelear con los medios directamente. Esa es una pelea que yo quiero dar. Así se refirió Chávez a esta situación. Y si vamos hacia adelante, bueno, hubo momentos de mucha conflictividad con los medios, y yo creo que Chávez descubrió de manera muy acertada que para él tener el poder absoluto necesitaba controlar la información. Y esto se da en el año 2004, exactamente, cuando en una reunión, una cumbre, vamos a decirlo así, del chavismo en un cuartel militar, ellos deciden lanzar o experimentar con lo que se llamó la hegemonía comunicacional, ¿no? Un sistema hegemónico. Y yo creo que eso es clave, porque lo que estamos viendo en este momento es el triunfo final de la hegemonía, ¿no? Sin necesidad, bueno, en Venezuela se ha atacado a la prensa de manera muy consistente, se cerró RCTV, el gran enemigo público, ¿verdad? Luego se cerraron decenas, casi centenares de radios, se ha neutralizado periódicos y periodistas, se han negado los recursos para comprar, como a Teodoro Pekov, por ejemplo, y otros,
se ha obligado a que muchos otros periodistas y comunicadores se vayan del país, y que tengan que, como Eva, estar en un exilio temporal, o César Miguel Rondón, uno de los principales comunicadores de radio, que ahora está fuera del país también, porque, o sea, el gobierno lo atacó directamente. Y esas son, digamos, todas expresiones de esta instancia de control que nos lleva hoy en Venezuela a decir que, yo creo, que el periodismo, bueno, realmente ya no está defendiendo la democracia. La democracia se acabó en Venezuela. Es una dictadura. Yo creo que es muy importante hablar de eso y asumirla como tal, porque, o sea, ya entonces te quitas ilusiones de encima. O sea, no tienes que defender la democracia. Creo que tienes que defender lo que puede haber todavía de libertad de expresión, del derecho a informar. Y yo creo que los medios que hay hoy en Venezuela, medios como Armando, como El Pitazo, Efecto Cocuyo, El Estímulo, son medios, o Pro Da Vinci, todos muy diferentes entre sí, con un nivel de calidad, yo creo que bastante decente, promedio, pero trabajando en situaciones muy limitadas y sobre todo con una condición económica de subsistencia muy precaria. Todos estos medios, o en buena parte de estos medios, dependen de financiación internacional o dependen de mecenazgos internos en Venezuela, de gente que quiere apostar a eso todavía, ¿no? Pero estamos en las últimas trincheras, ¿no? De la libertad de expresión. Creo que estos medios son precisamente trincheras. No hay en Venezuela hoy medios nacionales, medios que tengan un alcance a toda la sociedad. Y por lo tanto, y a esto es donde quiero ir, realmente la información tiene muy poco efecto en la realidad, ¿no? Digamos, una información como la que divulga Armando Info, que involucra directamente al presidente, no tiene ningún efecto. O sea, no pasa nada, sino que el sistema de justicia es usado para neutralizar esa denuncia tan importante, y sacar del juego a quienes la llevan adelante. Y esto lo podemos ver, digamos, en una escala muy diversa de situaciones, ¿no? Donde sucede esto mismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo creo que es lo crítico que pasa en Venezuela en este momento, que hay una destrucción casi total de la esfera pública. O sea, no hay posibilidades de que el periodismo funcione si no hay una esfera pública donde esas informaciones se discuten, se contrastan a nivel social, y de alguna manera la sociedad organizada, la sociedad civil, hace un reclamo al poder, y el poder tiene que responder con relación a eso. No existe eso en Venezuela hoy, y por eso yo creo que, como conclusión, habría que decir que estamos ya prácticamente llegando al grado cero de la información. O sea, Venezuela ya está en un nivel casi de tierra arrasada. Todavía no, pero, y suena muy dramático que lo diga así, pero estamos llegando a ese punto. Tenemos por suerte dos cosas todavía, ¿no? Primero, esos financiamientos que permiten operaciones pequeñas, como las de todos estos medios que nombré, y la atención crítica, y esto es muy importante, de la prensa internacional, que sí tiene el músculo para hacer también un levantamiento de información que es muy limitado, pero que es esencial para que por lo menos el drama que se vive en Venezuela a nivel de medicinas, epidemias, carencia de alimentos, destrucción, violencia, terrorismo de Estado, todos estos temas tengan algún tipo de resonancia internacional. Yo creo que estamos en ese punto, si consideramos además que la calidad del Internet en Venezuela es la más baja de América Latina, que hay cortes constantes de servicio eléctrico que impiden la comunicación, etcétera, ¿no? Entonces, más o menos eso sería el panorama de lo que yo veo sucediendo en el país ahora. Gracias. Muchas gracias, y ahora pasamos a Cuba, donde la situación es aún peor de Venezuela.
Pero así nos dices lo que pueden hacer los medios de comunicación. Aquí sí hablamos de construir la democracia, porque la verdad es que no hay, entonces. Bueno, es que la verdad es que cuando me toca hablar de Cuba, es como que todo el mundo empieza a mirar a uno, porque que hemos sido el inicio del eje del mal en la región. Y es que con Cuba se traspasó eso a los demás países de Latinoamérica. Y bueno, y es que la magia del dictador Fidel Castro, fallecido, fue controlar los medios. Totalmente. Controlar los medios totalmente. Y de manera tal que con el paso del tiempo, nuestros hijos, la gente, los ciudadanos, fueron entendiendo que los términos, manipulando tanto con los medios, las palabras democracia, derechos humanos, libertad, eran términos vituperados por la sociedad. Y así logró controlar, aniquilar el deseo de pensamiento libre de los cubanos y con ello el control de toda la sociedad. Déjame decirle que en Cuba, para un periodista, por ejemplo, ¿no? Hacer un trabajo en la calle es sumo complejo, porque primero el régimen ha orientado en todas las instituciones no conceder entrevistas a personas que no sean de periodistas oficiales. Por tanto, además de eso, si hay alguien que está con una cámara grabando en una terminal o en una empresa, tienen la indicación de llamar a un número, ese número es una unidad militar, para avisar que hay alguien que está entrevistando. Eso implica que viene un carro patrulla de militares, lo detienen y se lo llevan. Así es la labor de los periodistas independientes en Cuba, que dicho sea de paso, con todos los años de experiencia como activista, donde he sufrido cárcel política, donde mi casa ha tenido que se ha desbaratado de agresiones por paramilitares. Yo creo que la esencia en los últimos 4 años, 5 años del periodismo independiente ha cambiado la forma y la estrategia incluso de lucha dentro de Cuba, para la oposición y para el régimen como tal. Porque jamás ningún ciudadano cubano había visto otra cosa que no fuera exclusivamente lo que publicaba el régimen en los medios nacionales. Pero bueno, viene la internet y viene esto de que la gente empiezan a publicar, a hacer audiovisuales y empiezan a rebotar. Publicaban acá en Miami, en distintos canales de televisión en Miami, y todo eso empieza a publicar. Hay que tener en cuenta de que Cuba, con una población emigrante cada vez mayor, ¿no? De casi como 3 millones de cubanos que andan fuera, pues imagínate que toda la familia, todo lo que pasa en Cuba, lo que rebota, lo que se ve en Cuba, vas para atrás. Y de una forma u otra, poco a poco, la gente empezó a ver cosas distintas. La gente, incluso el ciudadano más afectado, que son todos, ¿no? Empezó a ver en que una cámara, he empezado a ver que en una cámara, o una persona que pregunte, es el espacio de la tribuna de la queja que las instituciones del Estado no pueden resolver. Por tanto, es como que un clima de confianza que ha ido creciendo. Por tanto, yo creo que es que este mismo aparato de usar los medios, de usar las redes sociales, de usar la internet, que en Cuba ciertamente es débil, porque uno de los grandes retos exactamente que tiene el periodismo independiente y que tienen los actores políticos de la sociedad es cómo bordear la censura, cómo lograr que realmente ese pueblo, la gente, logre leer muchas más cosas de lo que ha estado leyendo en los últimos años. Yo lo digo honestamente, que mucha gente dice, bueno, mira, voy a denunciar a los derechos humanos, voy a hablar con los periodistas independientes para que sus casos, o sea, que ya hay una competencia que aunque parezca mínima, poco a poco va dándose un gran avance en el tema de lo que pueden ser los medios, el uso de los medios para lograr la democracia. Y para lograr la democracia, cuando se habla de este término y se habla de derechos humanos, se habla también de cómo las personas se pueden ir educando en su mentalidad, cambiar esto, porque es un proceso que una sociedad altamente militar, represiva, que tiene una ley que tipifica
la acción de reportar de manera independiente, una ley que te pone de 20 a 30 años de cárcel. Entonces, sin embargo, ese reto no ha impedido de que la gente sí empiece a entender lo que están haciendo los periodistas independientes de Cuba. E incluso, mira, una de las cosas que se ha surgido en los últimos tiempos, por ejemplo, ha sido el paquete semanal. El paquete semanal es un compendio de informaciones, de show, de noticieros de aquí, de los Estados Unidos, que se lo mandan a los familiares en Cuba y, por ejemplo, en mi barrio, a la casa lo llevan 2 veces a la semana. Entonces, ya la gente no ve los canales de la televisión oficial. No le interesa, porque no hay nada novedoso. La gente gastaron eso. ¿Pero qué van a ver, no? Bueno, la gente, los cubanos que siempre se la andan ingeniando para burlar las cuestiones de las leyes y también el entretenimiento, pues han creado esto que, aunque parezca mínimo, es un soporte que en toda la isla, en todos los rincones, en los campos, en los pueblos, existe el famoso paquete. Claro, el régimen ha ido controlando, ha ido tocando puertas a esas personas porque información de este tipo, información de crítica, de datos que se pueden publicar acusando al régimen de cosas, por ejemplo, ¿no? Poniendo en tela de juicio importante las cifras de producción de tal determinadas cuestiones en renglón económico o también de la salud, que son cifras que siempre el régimen tienen de mucho control absoluto. Y la búsqueda de lo que hacen los periodistas y lo que van publicando y hacen como que la gente empezara, o sea, tiene otro polo donde asistirse y donde también denunciar y aportar información. Por tanto, yo creo que el gran reto que se tiene en esto de los medios, que ha avanzado, que ha hecho que la mentalidad de la sociedad cubana ha ido cambiando y que no dudo en lo absoluto que el futuro de la libertad del pueblo de Cuba va a estar exactamente en la medida que se implemente más la labor de la información, el reto, el fortalecimiento del trabajo de los periodistas, que incluso representan también las tribunas y la promoción de los proyectos políticos y alternativos que ofrece la sociedad civil independiente hoy en la isla. Por tanto, yo creo que eso es parte del avance, que a pesar de que tenemos casi 60 años y que las figuras históricas de régimen, pues del comunismo, están desapareciendo, pues yo creo que sí, en Cuba va habiendo esa brecha, y gracias a Fundamedio por esta genial iniciativa que puede abrir puentes, puede entender el peligro que corren los periodistas independientes. Un periodista independiente en Cuba no es una persona graduada en una institución oficial, porque el periodismo en Cuba está prohibido. O sea, para estudiar periodismo en la isla tiene que clasificarlo el partido, la línea política a seguir. Los periodistas independientes en Cuba es un campesino, es un cantante, es un bailarín, es un biólogo, es un químico, y que han asumido el papel del periodismo y que han logrado una gran efectividad porque se han autopreparado de forma individual y han hecho un rol importante que hoy el trabajo es visible. Así que yo creo que gracias Fundamedio por esta genial idea. Yo creo que va a ir marcando una diferencia en lo que se avecina en esta sucesión del castrismo y lo que puede ser el papel de estos medios para ir alcanzando la democracia en la isla. Muchísimas gracias, Rolando, y tu presentación habló mucho sobre los medios digitales y la tecnología en la última década. La verdad es que cambió, revolucionó el mundo de la información. En principio abrió nuevos espacios para la información, pero esto también se dieron cuenta, los gobiernos se dieron cuenta y reaccionaron. Entonces, por ejemplo, en este último año vimos, por ejemplo, los
los llamados peñabots, ¿no? Por ejemplo, el gobierno de México que empezó a utilizar fake news, fake bots para difundir información distintas. Vemos también la importancia, por ejemplo, de la información por Twitter durante las protestas en Venezuela, pero también vimos la represión de lo que estaban grabando medios, videos durante las protestas. Entonces, ¿cómo ven ustedes las nuevas oportunidades, pero también los nuevos desafíos de los medios digitales, los medios de comunicación ahora basados sobre los medios sociales? Bueno, o Cambridge Analytica, ¿no? Que hablamos, que está en las noticias hoy. Y a veces me siento un poco incómodo con ese tema, porque como soy tecnológicamente muy precario, muchas cosas no las entiendo, ¿no? Entonces, lo que sí creo es que esto es irreversible y no hay marcha atrás, y cualquiera que tenga un teléfono puede ser periodista. Y como no existe título habilitante del ejercicio de periodismo, salvo aquellos gobiernos que quieren implementarlo, justamente, para ejercer control, entonces cualquiera puede ser periodista. Entonces vienen los temas y bueno, ¿y qué hacemos? ¿Cómo piensan los que, bueno, cómo regulamos esto? Hay que regularlo. Y cuando entramos en el terreno de regular la información, comienzo a sentirme muy incómodo. En algún sentido, a veces pienso esto como bueno, lo que pasa en las redes y fake news y el que cuelga algo y todos lo siguen y no es verdad y se hizo una bola de nieve. Yo creo que esto es un poco como la medicina, ¿no? ¿Quién regula la mala praxis médica? Bueno, los médicos, las organizaciones profesionales. Los gobiernos tienen algo que decir, pero en definitiva son los consejos profesionales de médicos que regulan la mala praxis médica. Y yo creo que con esto es autocorrectivo, ¿no? Hay malos médicos, por supuesto, y hay médicos que matan a sus pacientes. Y también hay prácticas médicas que no son tales. La brujería, para muchos la homeopatía es una superstición y hay médicos que se dedican a la homeopatía y bueno, los colegios profesionales se autorregulan. Y la mala praxis periodística, en definitiva, que es inevitable discutir en el contexto de la facilidad que ofrecen las nuevas tecnologías para la mala praxis informativa, bueno, es tarea de la profesión tal vez regular eso. Y que en definitiva sea algo autocorrectivo, porque si le otorgamos a la autoridad el rol de corregir eso, bueno, estamos abriéndole la puerta al censor, por definición. Y ese es un camino del cual es difícil volver también, ¿no? Así como las tecnologías son inevitables e irreversibles, bueno, la entrada de la figura del censor en esto es sumamente peligrosa porque coarta el derecho a la libertad de expresión, punto. Que es un poco la dualidad de autocracias en cuanto a cómo se relacionan con tecnologías, ¿no? Porque en política siempre hay dualidad, pero fíjense, en Rusia, en China, en Venezuela, en los bots, ¿no? En muchos países hay un rígido control de las redes, y sin embargo la autoridad política de esos países aparentemente han usado la apertura y la libertad que existen en el uso de las redes en países occidentales, entre otras cosas para influenciar elecciones, ¿no? Y ahora la gran conversación es qué va a pasar en Colombia mañana, en México pasado mañana, en Brasil en octubre. Y bueno, pero esa es una dualidad inevitable. Si la solución a eso es imitar la modalidad regulatoria de China, de Rusia, de Cuba, yo creo que es un
es una mala opción. Y que en definitiva tal vez haya que correr riesgos y buscarle por otro lado. Pero mucho más, creo en definitiva que la profesión autónomamente puede ejercer mejor regulación, como los médicos, mejor regulación que el censor y que el regulador nombrado por la autoridad política. Bueno, en el caso boliviano en este momento tenemos más desafíos que oportunidades y la situación hace que nos tengamos que centrar primordialmente en esto. Nuestros desafíos en este momento son cómo seguir funcionando, ha llegado a ese punto, cómo seguimos funcionando si se nos busca asfixiar de todo tipo, de todas formas. No se da publicidad a los medios, se va al punto de incluso mediante cartas que han sido publicadas en diferentes fechas en Bolivia, de prohibir que se saque publicidad en ciertos medios que son considerados por el gobierno como opositores. ¿Cómo seguir trabajando cuando nuestros costos van subiendo todo el tiempo por leyes que salen donde se dan normativas? Por ejemplo, la prensa en Bolivia tiene una ley que dice que debemos darle, la empresa tiene que dar transporte a sus periodistas después de las 10 de la noche. Pero a ningún otro sector se le aplican estas cosas. ¿Cómo seguir funcionando? Cuando las regulaciones también van a ir coartando el funcionamiento del periódico. ¿Cómo seguir funcionando cuando vienen los ataques también por impuestos internos, como les decía, que muchos periódicos nos visitan 3, 4, 5 veces. Todos los periódicos ya tenemos una oficina con un letrero que dice ahí impuestos internos porque vienen todo el tiempo. ¿Cómo hacer nuestro trabajo, cómo continuar nuestro trabajo cuando incluso se llega al punto de prohibir entrevistas o simplemente no se nos recibe? Recientemente, el año pasado, había la elección para el Poder Judicial y eso va acompañado obviamente de regulaciones que dicen que no se puede hacer entrevistas, no se puede sacar encuestas, no se puede sacar la hoja de vida de ninguno de los participantes más de un mes antes. ¿Cómo seguir funcionando cuando hay leyes que promueven la autocensura? ¿Cómo seguir haciendo nuestro trabajo? Por ejemplo, hay la famosa ley contra el racismo y toda forma de discriminación en Bolivia, que fue aplaudida en su momento por el espíritu que tenía, pero la que a último momento logra tener un artículo que dice que si alguien dice algo que sea considerado racista o discriminatorio en las páginas del medio, se castiga al medio. No se habla de la otra persona, se castiga al medio. Entonces, eso hace que los desafíos actualmente en Bolivia sean muy duros. Y si a eso le aumentamos el hecho del cambio de las tecnologías que están habiendo, la necesidad de formación también para ver cómo compatibilizamos en el trabajo día a día estas cosas, hace que sea muy difícil. Yo creo que estamos obligados también a pensar en eso, el mantener con todas estas presiones. También uno de los desafíos que se tiene es el evitar que la calidad periodística también baje. Se ha hecho algo en Bolivia en el sentido de que tenemos ya tribunales de autorregulación, que es lo que estaba hablando mi colega aquí, avanzar en ese sentido, tratar de encontrar oportunidades, pero desgraciadamente en nuestro país, la situación hace que tengamos que enfocarnos más en cómo hacer frente a todas estas, a todos estos desafíos, a todas estas dificultades, para seguir funcionando y de esa forma permitir que siga existiendo todavía una prensa independiente para que pueda existir también una democracia. O sea, nuestros colegas aquí lo han dicho y yo creo que no está de más decirlo, sin prensa independiente no hay democracia, pero los desafíos hacen que tengamos que pensar en este momento en Bolivia primordialmente en eso antes que en las oportunidades que se pueden tener más en un futuro. Actualmente, en resumen, es la supervivencia. Sí, bueno,
¿Aló? Seguimos aquí, no se oye, sí. Bueno, a ver, yo creo que la situación es distinta en distintos países, no se puede hablar de manera tan genérica de América Latina porque la calidad democrática de la región varía mucho, ¿no? Y tenemos casos como el de Venezuela, frente al cual Bolivia parece un paraíso todavía, ¿no? Y todavía se puede hablar de la supervivencia, de defender una prensa independiente, como acabas de decir, ¿no? Yo creo que desde el punto de vista de Venezuela, ¿no? Que hoy parece una batalla perdida, frente a, digamos, unas elecciones que parecen más un simulacro electoral que una elección, que están por venir ahora en mayo y que podrían muy bien ratificar el poder de Nicolás Maduro por 6 años más y quién sabe cuántos años más. En ese escenario, o sea, lo que hay, yo creo, es que, bueno, seguir, digamos, la lucha esta desde las trincheras o estos pequeños bolsillos de periodismo de investigación, de periodismo diario y de periodismo especializado, de periodismo de explicación de la realidad. Eso hay que mantenerlo vivo de alguna manera, ¿no? O sea, yo creo que por ahí, repito, que es tan importante el apoyo internacional en ese sentido, ¿no? Ahora, ¿para qué? ¿Para qué hay que mantener vivo esto? Yo creo que eventualmente, o sea, hay grandes retos enormes de la comunicación y la libertad de expresión que son globales, ¿no? Como el reto de mantener vigilado al poder cuando el poder tiene todas las herramientas para no dejarse vigilar, ¿no? Que es lo que estamos viendo en Rusia, vemos en Estados Unidos, vemos en muchos lugares, en China tienen posibilidades de bloquear medios muy importantes, bloquean Google o llegan a acuerdos con Facebook, ¿entiendes? O sea, incluso las redes sociales que se veían como la utopía del intercambio informativo horizontal, vemos hoy por Cambridge Analytics y otros ejemplos que son realmente manipulables, ¿no? Y de alguna manera, entonces eso ya crea otro problema. ¿Quién regula las redes? ¿Cómo se regula esto? Cuando yo creo que ahí no, digamos, el esquema que acaba de proponer Héctor no alcanza para eso. Pues, o sea, no podemos pensar que las mismas instituciones de prensa van a poder regular esto. Lo vemos con el New York Times u otros medios que realmente luchan por su supervivencia frente a compañías como Facebook y Google que se llevan la gran tajada del ingreso publicitario, por ejemplo, ¿no? Ahora, si vamos a algo más micro, como el caso venezolano, vuelvo y repito que me parece muy importante sostener estas lifelines con pequeños medios, porque en un futuro eventual, esos medios van a ser cruciales para lo que venga, ¿no? Para que no se convierta en un país sin ley, donde otra vez reine el caos y la anarquía, sino que haya la posibilidad de posicionarse frente a estos poderes y tener cierto nivel de periodismo de calidad, ¿no? Que va a ser indispensable para la reconstrucción de la esfera pública, precisamente para poder recuperar un tejido social que es necesario para que el periodismo funcione y llegue a haber democracia, ¿no? Porque ya que parece un camino muy lejano como el que hoy se asoma en Cuba. Cuando tú estabas hablando de Cuba, yo estaba pensando, bueno, eso podría ser un futuro, ¿no? O sea, ese futuro que suena como un pasado muy remoto, ¿no? También, ¿no? De lo que es la construcción de una sociedad civil y una democracia y tal. Pero ese podría ser el futuro, quizás, de un país como Venezuela, donde a partir de los medios que van quedando y que han sobrevivido a todas estas extinciones, se puede hablar de nuevo de libertad de expresión, de una prensa independiente y ojalá de una democracia. Yo quiero decir una cosa, lo que consumen, que es el efecto del trabajo de los medios y de los periodistas, es el ciudadano en sí, ¿no?
hay una cosa interesante, que es que Reimen, por ejemplo, en Cuba, le ha sido de luego muy fácil utilizar ya al principio cuando surgen las redes sociales y se dispara, empieza a hacerle mella y su campaña está surgiendo efecto. Bueno, y comienza la idea de lo que habló Sandra al principio, es que realmente empezaron a crear su red para desacreditar información, periodistas, líderes políticos y demás cosas. Además de eso, establecer mucho mayor control. Aquí todo el mundo sabe, por ejemplo, todo lo que tú entres en Cuba en las redes es monitoreado. Por tanto, y los sectores o los medios, la prensa, donde se publica, se critica cosas de régimen, pues son censurados, ¿no? Yo creo que en definitiva uno trabaja para el consumidor, que es el ciudadano, y aunque parezca poco, pues una de las grandes, sería el desafío virtualmente, es establecer mecanismos de información y educación a la gente. Yo creo que esa es la parte donde los periodistas cubanos, además de investigar, que les resulta difícil obtener los datos, pero fundamentalmente ir educando, ir empujando hacia forma de estos mismos del uso propio de las redes, de los medios tecnológicos. Uno, por ejemplo, de las grandes dificultades en la isla, por ejemplo, es, sí, los teléfonos inteligentes son costosos para el cubano de a pie, ¿no? Son muy costosos, es costoso sostener la línea o la internet, porque para el salario que ganan los cubanos, pues bueno, es la fórmula que Reimen tiene de seguir aplacando, de seguir aguantando el deseo ferviente de los cubanos de saber, de conocer otras cosas o de leer los soportes. Se están haciendo cosas, hay software y mecanismos para crear VPN, burlar estas tuberías de censura, pero realmente es un reto grande que el periodismo independiente debe tratar, que las organizaciones y las cuestiones aquí en este mismo evento para volcar, que le podría servir. Yo no sé si la censura en otros países de la región es tanto como lo es en Cuba, que es una censura casi total. Pero bueno, los cubanos, de hecho, hay Siphon, hay otros tipos hay proxy que se ha dado a conocer, pero que todavía le falta mucho para que los cubanos puedan, tener un teléfono inteligente, acceder, dominar, y no solamente buscar esa parte de lo que es el chateo familiar, las cosas sino interesarse mucho más por el tema que el periodismo sea interesante, atractivo, llamativo, y que obligue a la gente de una forma u otra a ir adentrando. Eso yo creo que es uno de los grandes desafíos que tiene el periodismo independiente en la isla, y que no sé cómo funciona en otras partes, pero bueno, por ahí. Yo quería decir algo, añadir, un poco desde la óptica de un futuro hipotético que no está hoy, pero que, digamos, debería estar si avanzamos en Venezuela o en Cuba, estos países con situaciones extremas, hacia la reconstrucción de la democracia, reconstrucción de la esfera pública. Yo creo que sí va a ser necesario algún tipo de institucionalización de los procesos de libertad de expresión, de los medios que desde el Estado quizás garanticen la posibilidad de que esto en un momento eche hacia adelante, porque creo que va a haber una situación que se entienda la idea de nuevo, una vieja idea, la información como servicio público, se va a tener que entender y de alguna manera fomentar que realmente haya una organización como hay en otros países, donde el ejemplo de la BBC o de la RAI, etcétera, donde se paga la información con los impuestos ciudadanos, ¿no? De alguna manera. Yo creo que vamos a tener que eventualmente ir hacia allá, y queda muy lejos ese futuro aparentemente hoy, pero es importante porque hay que recuperar la credibilidad de la información, ¿no? Como un bien común, como un elemento necesario para el bien común y también para la cohesión social, porque yo creo que el gran triunfo de estos regímenes autoritarios
Cuba quizás de manera muy diferente que Venezuela, pero en Venezuela es muy claro que la sociedad está atomizada completamente en este momento, en que la gente para sobrevivir tiene que pasar el día en una carrera por las medicinas, por la comida, por los billetes para comprar las medicinas y la comida. Y entonces, en la medida que eso esté pasando, si la gente está sobreviviendo, creo que las posibilidades de llegar a una acción social son muy limitadas. Las posibilidades de organizarse son mínimas, ¿no? Entonces, una vez que se supere esa situación, no sé cuándo será, va a haber que, yo creo que desde el mismo poder, va a tener que haber una acción para que tenga en mente la idea de la acción comunicativa y la esfera pública, ¿no? Como esencial. Entonces, muchas gracias y pasamos ahora a la fase de las preguntas y respuestas. Ok. Iba pensando mientras estaban hablando que bueno, John Dinges, es esencial que defendemos las instituciones de prensa porque están bajo ataque. Y la democracia necesita esas instituciones, por lo tanto, tenemos que defenderlas. Y eso crea una paradoja, porque al mismo tiempo esos medios de comunicación, esos medios, especialmente en América Latina, pero también aquí en Estados Unidos, merecen críticas. En el tiempo en que ellos estaban ganando dinero, hand over fist, mucho dinero en los años 80, los años 90, en Estados Unidos no invirtieron en la calidad, no invirtieron en cosas que podían hacerles sobrevivir la ofensiva del Internet. En América Latina, yo creo que es justo la crítica de que los medios en muchos países, y pienso en Venezuela, también en Ecuador, que ellos fueron vulnerables a los ataques a su credibilidad porque realmente en muchos casos no eran creíbles o por lo menos aparecían frente al pueblo de servir los intereses más de una cierta clase económica y el gobierno pudo fácilmente decir que esos medios simplemente representan, son órganos de difusión de un punto de vista, no sirven a la sociedad en general. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo podemos mantener esos dos pensamientos al mismo tiempo en la cabeza? ¿No? Defender a los medios, pero también hacer las críticas que merecen, porque no es por nada que hemos caído en esa situación tan débil en esos países. Yo creo que yo estaba hablando en el primer panel que se hablaba sobre las dificultades, la transparencia de la información. Yo creo que los procesos que vive la región de Latinoamérica es muy distinta a la de Estados Unidos. Yo creo que si este país ha sido grande, ¿no? Y los países van avanzando y van pasando un proceso de etapas. Yo creo que las aspiraciones de los países de estos regímenes como los nuestros son regímenes de fuerza totalitarios, represivos, que llevan a la cárcel y que matan personas, pues yo creo que la primera etapa es que nosotros proponemos modelos y escribimos de acuerdo al contexto de ese momento. Yo creo que cuando pensamos en este país y en las instituciones y en las organizaciones que existen en este país, que ayudan a distintos países que en desarrollo, a distintos países que luchan por alcanzar la democracia, yo creo que parten por encima de todo eso del modelo que viven y de las circunstancias que viven, la experiencia de los periodistas de ese momento. Nuestras aspiraciones como periodistas y como activistas o actores políticos, pues no pueden estar a la altura de una sociedad como, por ejemplo, ahora en Estados Unidos, las dificultades que puedan tener en cuanto a la transparencia de la información y demás, ¿no? Sino que están acatadas primeramente al reclamo
ciudadanos de cómo llegar que la gente logre interpretar y logran leer lo que está pasando para que entiendan el proceso donde se manipula toda la información, donde se mienten las estadísticas, donde se prohíben determinados temas que se pueden tocar en la sociedad. Yo creo que todo eso va pasando en la medida de que en las propias aspiraciones de esto y del momento que vive cada país, cada región donde se sienta afectado la libertad de expresión y se siente afectado precisamente el acceso al control de los medios de información. Yo en Venezuela venimos de una guerra mediática. Eso es un término usado desde el poder, de paso, ¿no? O sea, lo empezó a usar el chavismo en el año 2000, alrededor de la época 2004, 2005, y obviamente era una denuncia relativamente fácil de las fallas muy grandes que tenía el sistema de medios privados en Venezuela, ¿no? Realmente, o sea, sí se convirtieron en órganos de difusión de partidos políticos, de grupos empresariales, y eso continuó y al mismo tiempo también había una puerta giratoria con el poder, ¿no? Con el poder, digamos, la presidencia y el sistema de gobierno chavista, ¿no? Entonces, bueno, digamos, los medios públicos, sobre todo la televisión, en algún momento tenía y la prensa escrita también, tenía lo peor de los dos mundos, ¿no? O sea, lo peor lo peor de la oposición y lo peor del gobierno conviviendo en ellos tanto en la pantalla como detrás de la pantalla, o tanto en las reuniones editoriales como en lo que recibía el público. Y obviamente hay que hacer una autocrítica muy fuerte allí que se ha empezado a hacer, ¿no? Ahora, yo creo que gran parte de esos medios no sobrevivieron la extinción, ¿no? Esta primera extinción que ya vimos muy claramente en el año 2014, cuando el principal periódico fue comprado, o los dos principales periódicos, de los tres principales periódicos, dos fueron comprados por capital del gobierno, o sea, capital operado a través de testaferros del gobierno. Entonces, de alguna manera eso elimina un problema, ¿no? O sea, que ya esos medios, o sea, no tienen ninguna relevancia, ninguna credibilidad, y ahora son otros medios que son, de alguna manera, offshoot, son medios que se generan de la crítica interna que hubo en esos grandes medios, y son una nueva generación de medios que está formada por periodistas hasta cierto punto disidentes de esa situación, ¿no? Como, digamos, El Pitazo, Efecto Cocuyo, que se generan de esa crisis, ¿no? Entonces, bueno, sí va a ser muy necesaria una historia, ¿no? O sea, que digamos una comisión de la verdad sobre el comportamiento de los medios ayudará a entender cómo se generó este proceso. Pero, volviendo a lo que ya habíamos dicho, creo que, por suerte, hasta cierto punto, hay todavía eso que habíamos hablado, una pequeña capa de periodismo que va a ayudar ojalá, a reconstituir gran parte de lo que es la libertad de expresión, el ejercicio práctico de esa libertad de expresión. Recuperando algo que dijo Ewald antes, creo que es muy importante que estos nuevos medios que surjan en algún día van a tener que acercarse de nuevo al público, a las necesidades del público, ¿no? Y no quedarse en un círculo vicioso como lo estamos viendo aquí hasta cierto punto, reporteando solo Trump, ¿no? Porque esa es la noticia. En Venezuela veíamos que Chávez ocupaba 100% de la pantalla, de la información, y era sofocante, ¿no? La presencia de Chávez, pero hay que entender para qué sirve eso, ¿no? Eso es una función muy clara del poder. Chávez era una pantalla total, ¿no? Y él absorbía toda la luz, y por detrás se estaba operando todo lo que era el sistema, ¿no? El sistema chavista estaba destruyendo la democracia con los mecanismos democráticos, ¿no? Aquí puede estar pasando lo mismo, de alguna manera, ¿no? Trump absorbe toda la luz y por detrás
se están operando todos los cambios del sistema, como en la Agencia de Protección Ambiental, etcétera, ¿no? O sea, eso está pasando, ¿no? Entonces yo creo que hay una responsabilidad central de los medios de comunicación de entender cómo ellos pueden ser funcionales hasta cierto punto a una gran narrativa del poder, ¿no? Que ayuda a que este poder se haga más fuerte y siga avanzando y siga operando, ¿no? Es fascinante eso. Yo creo que la defensa de los medios, también pasando por la autocrítica, va a ser más fácil tratando de mantener realmente una excelencia periodística. Si se mantiene una excelencia periodística, que es algo que deberíamos buscar todo el tiempo, no solo en tiempos de crisis, sino también en tiempos de bonanza, va a generar una alta confianza en la gente, va a generar una necesidad en la gente que va a hacer que sea más fácil en tiempos de crisis el poder defender a los medios que realmente cumplan con estas cosas. Esto es haciendo un resumen muy pequeño, porque hay veces que la situación es muy compleja, pero yo creo que eso es algo que en general siempre va a ayudar a defender a los medios, el buscar estas cosas. No, yo estoy muy de acuerdo con John, o sea, no veo inconveniente en criticar a quien critica, ¿no? Criticar a los medios, si se critican a sí mismos también. Ahora, a una parte de tu comentario tenía que ver con una realidad, que es que los medios independientes son empresas, y son empresas que operan en base a rentabilidad, y que se ha hecho muy difícil en todas partes, ¿no? Boris decía, bueno, Facebook le quita mercado a New York Times, entonces, bueno, esa es una realidad, operar con lucro se ha hecho muy cuesta arriba, y la industria periodística ha tendido a la concentración, lo cual es tal vez un problema, siempre y cuando sea un problema microeconómico y no un problema de la Secretaría de Comunicación, ¿no? De vuelta. Si la regulación de esa también está concentrada en la industria de la aeronavegación, la industria bancaria y tantas otras actividades económicas. La regulación es microeconómica, no hay un comisario político para regular aviones, pero sí va a haber hay un comisario político para regular esa supuesta concentración, que es una excusa, ¿no? En América Latina ha sido una excusa, ¿no? Atacando la concentración se ha atacado a los periodistas y a la crítica de los medios. Entonces hay que separar esas cosas. Y finalmente, Boris también hizo mención antes al tema de la BBC. Claro, ese es el mundo ideal, porque es la información como bien público, es una empresa del Estado, es una función del Estado, pero constitucionalmente el Reino Unido no tiene constitución, pero sí tiene jurisprudencia constitucional, es autónoma, tiene un cierto financiamiento de parte del Estado y tiene un excelente nivel de profesionalismo en la institución, que existe en pocos lugares del mundo. Entonces, esa es una modalidad. Claro que Granma también es una esfera de regulación y también es propiedad del Estado. La BBC en algún momento era un monopolio, luego surgieron empresas privadas en competencia, y allí está, al menos lo era en términos radiofónicos y de televisión, y luego han surgido otras opciones. Dicho esto, la frase final es el tema de que la empresa independiente los medios independientes sean privados y las industrias, las empresas tiendan a la concentración. También hay que pensarlo con la alternativa de que no existan, ¿no? O sea, no tener medios privados concentrados puede significar no tener medios privados, punto. Y si no tenemos medios privados, entonces vamos a tener menos o nada de libertad de prensa también. Entonces vamos a tener puros monopolios estatales, y en ciertas condiciones políticas los medios de propiedad estatal terminan siendo órganos de difusión y nada más que eso. Entonces es un equilibrio complicado.
Muchas gracias. Nos faltan solamente menos de 10 minutos, entonces yo diría de tomar todas las preguntas que hay, así que pueden responder de manera rápida. Dagmar de Ecuador, les lanzo solamente una piecita más a lo complicado del panorama actual, cómo informar en esta época de concentración de medios a los millennials, que ya son una generación que no le gusta leer, que no le gusta entrar en profundidad, desde la profesionalización periodística, desde la especialidad periodística a los millennials y a las generaciones subsiguientes. ¿Hay otras preguntas? Gracias, mi nombre es Mariana, yo soy estudiante en American University, y a mí lo que me interesaría saber es cómo están lidiando los periódicos justamente en luz de todas estas noticias de Facebook y Cambridge Analytica que mencionaron en la mañana también, esta dependencia que se crea también de los medios con las redes sociales. Facebook es uno de los ejemplos más grandes en Latinoamérica, que es una de las aplicaciones que más se usa ahí. ¿Cuáles son los retos y las oportunidades, digamos, es una forma de preguntar, cuando ustedes están, se crea una dependencia porque son canales abiertos, pero al mismo tiempo que dependen de una infraestructura privada, donde además está aquí en Estados Unidos y no responde necesariamente a los intereses latinoamericanos o más regionales? Entonces, ¿cómo enfrentan eso? Yo sé, por ejemplo, que Bolivia, Guatemala fueron recientemente parte de un experimento de Facebook de más o menos filtrar la información de diferente manera, y creo que eso afectó de alguna manera el flujo de tráfico que tenían los periódicos. Entonces hay una dependencia ahí que me pregunto hasta qué punto ese es un nuevo reto que tienen los periódicos, además de todo el tema estatal y autoritario que existe. Entonces me gustaría unos comentarios sobre eso. Gracias. En el caso de Bolivia, sí, nos ha afectado bastante. En el caso boliviano sí ha empezado a haber una dependencia del tema de Facebook. Una dependencia que ha empezado por tratar de contrastar justamente con el tema de los millennials. ¿Qué tipo de noticias eran las que estaba buscando la gente ahora en las redes sociales? ¿Qué es lo que quería leer? Y eso lleva a empezar a poner nuestras noticias ahí, y a su vez eso lleva a que la gente empiece a visitar no la página del medio, sino que trate de, ya empezaba a leer mayormente el resumen de las noticias que aparecían en Facebook. Entonces, el momento que Facebook empieza a restringir con todos los cambios que continúa haciendo hasta ahora, obviamente se ve una baja en la lectoría, en las visitas que tienen los medios. Entonces ahí empieza el hecho de decir, ok, hemos empezado a depender de mostrar lo que hacemos ya en otras plataformas, y nosotros mismos empezamos a depender de otras plataformas, lo cual es ahora también un desafío que se quiere buscar, porque yo creo que todavía en Sudamérica, si no en el mundo, los medios siguen buscando esa fórmula para ver cómo sobrevivimos en un mundo digital. Yo creo que en caso de los periódicos a todos nos gustaría dejar de utilizar papel, por ejemplo, que es un costo tan grande. Pero ¿cómo hacemos el cambio? ¿Cómo hacemos el cambio total de una forma que nos mantenga rentables, también manteniendo todo lo que se quiere hacer y manteniendo también ciertas líneas? O sea, eso también es un desafío, pero que se ha presentado también y que está magnificado ahora por la dependencia que ha empezado a haber en la lectoría y también en la captación de publicidad de Facebook y Google, que es algo que yo creo que todos estamos analizando hoy en día. Respecto a los millennials, Hola. Sí, desde lo ocurrido, quiero hacer un comentario, desde lo ocurrido en Florida, en la matanza en la escuela del mes pasado, me he dedicado a seguir al movimiento Never Again, que ni siquiera son millennials, porque tienen 17 años, son post-millennials o algo por el estilo. Y de hecho el sábado hay una gran marcha aquí en Washington sobre el tema de control de armas, ¿no? Y no sé si no quieren leer, si no han leído, me maravilla aún más, porque no sé si has podido escucharlos, y me dediqué a explorar un poquito cómo funciona esa escuela, que es una escuela pública, que es también en
Stoneman Douglas High School, que además es un bien, la educación pública también está en retroceso en Estados Unidos, ¿no? Bajo ataque. Y no sé si lo han leído, de hecho, el currículum incluye retórica, debate político y periodismo. Entonces, los niños estos, que ni siquiera votan, han salido con un movimiento, que es el movimiento juvenil, movimiento social de ultimísima generación. Alguien dijo, vivimos en un país donde school kids, ¿no? Los chicos de la escuela son maduros y los que gobiernan son chicos de escuela. Y algo así está sucediendo, ¿no? Entonces, no sé si no han leído, yo creo que sí han leído, no hay más que escucharlos hablar. Y el Senado de Florida votó en contra de prohibir la venta de la AR-15, que es el arma que se ha usado en todas estas matanzas. Bueno, primero votó acerca de restringirlo y 15 minutos más tarde votó rescindiendo la ley, con lo cual se sigue vendiendo. Y todos estos chicos en las redes pusieron los nombres de todos los senadores que votaron y les dijeron, see you in November. Entonces, bueno, ejercen sus derechos, amenazan como se amenaza la democracia. ¿Con qué se amenaza la democracia? Y con votar a alguien vote out, ¿no? Con sacar a alguien de su banca. Tiene un movimiento juvenil, Never Again, se llama Nunca Más, convocan una marcha y son excepcionalmente articulados. O sea, esto de que no leen, sí, esto es lo que uno cree. Yo le pregunto a mis estudiantes si van a la biblioteca y muchos ni van a la biblioteca, pero la biblioteca la tienen en la mano. Entonces, en el teléfono. Yo creo que hay un nuevo fenómeno informativo y educativo asociado a la tecnología que hay que tener 18 años para entender, tal vez. Pero, bueno. O para vivirlo, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo. Yo no subestimaría la alfabetización de los millennials. Yo diría que leen de una manera distinta a la que uno leía. Leen de fuentes muy variadas. Quizás no tienen algunos el criterio rector educativo, que es lo que uno aprende en la escuela, pero, o sea, yo hablo, mi hijo, un post-millennial, tiene 15 años, y él está muy informado, a veces no de la manera que, digamos, estructurada que uno podría tener, pero sabe muchas cosas, ¿no? Sabe muchas cosas que ha leído, ¿no? Y busca su manera de articularse en el mundo, en estas protestas, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que por ahí no hay que subestimar. De hecho, en el New York Times se ha mostrado que los lectores millennials están creciendo, ¿no? De manera sustantiva, no muy acelerada, pero están allí, ¿no? Y gran parte de la cuestión es cómo le llegas, no sé, cómo se le llega a los millennials, qué tipo de información o qué tipo de pensamiento periodístico uno va a utilizar para comunicarse con ellos, para atraerlos a la información. Y en medios grandes se está trabajando muchísimo en eso, ¿no? En lo que llaman audience development o audience growth, o sea, todo esto se están creando departamentos muy especializados para llegar a esos nuevos públicos que representan el futuro de estos medios y la sobrevivencia del medio eventualmente, ¿no? Cuando alcance masa crítica, cuando alcance la madurez para suscribirse, y se están buscando esos modelos. En ese sentido, John creo que tenía un punto esta mañana, ¿no? El periodismo del futuro va a ser mucho más sofisticado y especializado, y va a requerir de un periodista que tiene una formación quizás diferente a la que adquirió mi generación o la generación inmediatamente posteriores. Es otro tipo digamos, de herramientas que se van sumando para esto, ¿no? Que yo no creo que sea una carrera de relevo. Yo no creo que un periodista con una formación más clásica, vamos a decirlo así, o convencional,
va a ser necesariamente descartado por un periodista que llega y que tiene 30 años, un Generation Z o cualquier cosa de esto. Porque también, digamos, hay un saber acumulativo en el periodismo que va a seguir siendo importante, ¿no? Creo que los grandes medios tienen una cierta intuición de eso, ¿no? Y es importante que se mantenga esa exploración. No, mira, yo quiero cerrar con una cuestión interesante porque desde hoy he estado viendo lo de la preocupación, el tema de Facebook, las redes sociales, con el periodismo ese. En Cuba entró la internet para los cubanos ayer, se puede decir. Empezó a entrar poco a poco para la gente del 2014, 2013. Empezaron los cubanos por vez primera a empezar a ver internet. Si hoy por hoy alguien en alguna plataforma política o los mismos periodistas quieren llevar a cabo cualquier situación en Cuba, alguna campaña, bueno, la que más fácil le va a hacer si no utiliza Facebook está embarcado, como decimos nosotros. Porque es que la mayoría de los jóvenes lo que están consumiendo hoy es Facebook. La gente de la comunicación, ya les dije de la emigración de 3 millones, en una población de casi 12 millones, pues eso es bastante, ¿no? El contacto de familia para reunirse en un grupo masivo el día de mañana, la única puente que tienen de momento es más asequible para batallar contra el régimen, es la red social Facebook, porque ni el Twitter no te lo permite ni funciona. Funciona con truco, con otras cosas. De hecho, la empresa de Texas de telecomunicaciones no te lo ofrece. Entonces, lo único que hay en el tema de los cubanos para promover, luchar, hacer campaña, lo que sea, lo más viable en estos momentos es el Facebook. O sea, en el tema del periodismo en Cuba en el futuro, habría que ver. Yo creo que ahora la demanda y el problema es este, ¿no? El nivel de lo que la gente accede o a dónde accede más fácil o qué lugares están visitando más fácil. En Cuba, buscar informaciones los jóvenes hoy que se saben que no quieren leer, no van a ir al País, ni al Mundo, ni al New York Times, van a ir a la red social Facebook. Por tanto, en el tema de Cuba es un fenómeno único que ha estado sujeto propiamente a las propias expectativas de lo que ha ido el cubano alcanzando. Y de momento lo que tiene la red social Facebook. Héctor y Boris, bueno, porque tengo una hija de 15 años que es post-millennial, ¿no? Y bueno, los leo demasiado quizás, los dos, con el país, a ti en el New York Times, en español. Y entonces yo me tomé la molestia, porque es decir, que era el mejor expediente en su escuela, ahora que están en secundario, están en lo que viene siendo bachiller aquí, primer año, que es preuniversitario, ¿verdad? Y leen, sí, pero leen en diagonal, pero leen rapidísimo. Sí, leen lo que dice, la biblioteca la tienen en las manos. Y yo a veces hacía reportajes que a mí me parecían buenos o crónicas, pero a ella no le interesaba, ¿no? Y me dice, no, son los títulos, papá. No, los títulos. Entonces, por ejemplo, tú titulas algo así, como por ejemplo, por una camiseta de Messi. Porque, a ver, porque tú sabes que en Cuba hay un fenómeno que a los muchachos no les gusta el béisbol, les gusta el fútbol. Por una camiseta de Messi, un chico que lo asaltaron para quitar la camiseta, así, no, quitaron la camiseta, wow. Ya, entonces la gente, o usted puede comprar un Chevy, que eso es un eslogan que tenía claro, en Cuba todavía están los Chevys de aquello entonces, por los títulos ellos, como que les van, sí, porque van a estudiar en la casa 9, 10, 15 millennials de esto, ¿no? Que son desparpajados, que ya toman whisky, que hablan malas palabras. Y entonces, mira, no, los títulos, es decir, entonces yo he aprendido que los títulos, por ejemplo, cuando viene el Papa a Cuba, el periódico no, pero ese título no es serio. Papa para todo, pero no, el Papa por la libre, pero no para todo, porque en Cuba la papa es por libreta. Entonces el Papa para todo, pero no para, Papa por la libre, porque puede ir cualquiera, pero no todo, pero no para todo, porque los disidentes no dejaban entrar a la plaza, ¿no? Entonces, es decir, hay que pensar como un lenguaje, una narrativa para ellos, ¿no? Porque si no pensamos en ello, estamos perdidos. No, porque es el futuro de todas las sociedades, ¿no? Entonces yo creo que sí, y coincido con los dos, es un lenguaje especial, hay que ser más creativo, hay que saber lo que quieren, hay que escuchar la música espantosa también, que para mi gusto, Maluma, el reggaetón, ese tipo de cosas, pero ellos, una de las claves que me han dado son los títulos. Por ejemplo, los títulos a veces de los periódicos son muy informativos y ya a veces no entran a la esencia.
él le gusta mucho la cosa esa que usaba Obama, por ejemplo, de poner siempre ejemplos, ¿no? De alguien específico, no las estadísticas esas de 1.000 y 2 millones de pobres, no. En la India vive Roberto Pérez, que es pobre, voy a decir, con historia, hay que contar la historia. Eso más o menos es la experiencia que tengo con los post-millennials y los millennials allá en Cuba. Bueno, sí, la historia es importante, además en el contexto agregado, ¿no? No a costa de decir, bueno, un pobre es un caso, pero en el contexto de una situación de pobreza, tal vez. Y solo para decir que, bueno, con un título, la camiseta de Messi, no te puede ir mal, entonces, digo, esto me la dejaste picando, ¿no? Bueno, con esta nota concluimos. Muchas gracias a todos los panelistas y a las preguntas y a ustedes.